¡Qué adorable barrio! Colorido, bello, desnivelado. Son muy similares a las casas que vemos, por ejemplo, en barrios de Latinoamérica. Llegamos eventualmente a donde está... ¡ahora! El mercado de pescado. Exactamente. Amigos, amigas, bienvenidos a una aventura más, claro que sí, un videazo más por territorio surcoreano. Estamos en la ciudad de Busan, al mero sur de este país. Y hoy vamos a dar un city tour, ¿ok? Vamos a dar un recorrido por la ciudad, ver qué es lo que hay, dejarnos asombrar. Esta urbe de verdad está muy linda. Y sí, como les digo, hoy vamos a dar la vueltecita y vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer esta ciudad, algunos de sus atractivos, etcétera, etcétera. Damos inicio en esta placita muy cool que es como un homenaje al cine. Vean, tenemos el Vistón tremendo que de verdad... puentesazo ahí, edificios. De este lado, calen las torres, calen qué nuevas, qué modernas. Y les digo, esta es la placita de las estrellas de cine, se le llama. Tenemos aquí al director, ok, camarógrafo, actriz. De este lado las manos y firmas de algunos actores y actrices famosos de Corea del Sur. Vean, la verdad no conozco mucho del mundo del cine, de la televisión de Corea del Sur, pero me imagino serán capos, capas. No podía faltar el queridísimo Hombre Araña, el buen Pete, siempre presente, ¿eh? Un capo, un ídolo. Y por aquí otras estrellas del K-drama, que son las series de televisión, las novelas, llamémosles, de Corea del Sur. Pues no se diga más, suficiente introducción, vamos a recorrer, vamos a dejarnos asombrar por Busan, esta lujosa, muy top ciudad de Corea del Sur. Y bueno, salimos de la zona mega moderna de Busan para llegar a la zona más clásica, ¿ok? Donde vive pues más la gente en casas, no tanto en edificios. Aquí tienen como mucho más espacio las personas. Esta es la aldea de Kamcheon, que de hecho tiene un contexto bien interesante. Es una aldea bien colorida, bien bonita y de hecho se le conoce como una aldea cultural. Y es muy importante porque aquí durante la Guerra de Corea, que ocurrió del año de 1950-1953. Ya lo platicamos cuando fuimos a visitar la frontera con Corea del Norte. Muy interesante ese video, si es que no lo han ido a ver. Durante ese tiempo, muchas personas vinieron a refugiarse aquí. ¿Por qué? Porque está mero al sur y aquí podían alejarse realmente de las zonas de conflicto. Así que se quedó como una zona de refugiados y eventualmente ya se convirtió en un barrio como tal, en donde la gente hizo su hogar, hizo una vida. Y hoy por hoy, ya siendo una Corea del Sur completamente diferente, con un futuro más que brillante, la han convertido en un sitio turístico, un sitio cultural, en el cual artistas vienen a intervenir, vienen a llenar de colores, vienen a llenar de arte todos lados. Vamos a dar la vuelta, suena que está muy lindo. Oigan, pues ¿saben a qué me recuerda muchísimo este precioso barrio? Andamos muy fuertes con nuestras referencias a Colombia el día de hoy, pero se me hace muy similar a la Comuna 13. Por cierto, obviamente también tenemos video de la Comuna 13 aquí en el canal, si quieren ir a verlo, enlace abajo en la descripción. Como que tienen un contexto cultural muy similar, ambos habiendo sido barrios de alto riesgo, ahora siendo intervenidos artísticamente, muy seguros y muy turísticos. Y de igual manera un poco la forma de las calles, de las casas, de los colores, del estilo de arte. Sí, yo diría que es como la Comuna 13 de Corea del Sur, así yo lo definiría. Está muy distinto a muchas de las cosas que habíamos visto aquí en Corea del Sur, este barrio. Me da una vibra muy diferente. Oigan, y un dato que les va a gustar a los y las fans del mundo del K-pop, de aquí de esta ciudad de Busan, son estos dos carnales de BTS, Jungkook y Jimin. De hecho, me estuvieron comentando aquí en el canal que debería de ir a visitar el café del papá de Jimin, que se llama Magnate, ¿ok? Que tiene como una cafetería muy famosa aquí, como muy cool. No sé si nos dé tiempo de ir a visitarla, pero pues les comparto el dato, aquí se los dejo. Y sí, vean, aquí justo
justo en el barrio que estamos visitando, que estamos recorriendo, está el mural de mis dos carnales aquí. Mírenlos, qué románticos, qué sensuales. Íconos mundiales estos brothers. ¿Qué tal? ¿Sabían esto? Que mis dos bros de aquí son de esta ciudad de Busan. Un dato cool, curioso, porque sé que hay muchas personas viendo este video, seguidoras del canal, que les encanta todo el mundo de la cultura del K-pop. Uy, y esta es la vista ganadora. ¡Qué adorable barrio! Calen aquí, colorido, bello, desnivelado. Sí, les digo, me recuerda muchísimo a un panorama de la Comuna 13, de Petare, de varios barrios que hemos visitado aquí en el canal. Y la gente aquí no es la excepción, tan cálida como en esos barrios, siempre precioso. Muy lindo encontrarse con la calidez humana que se vive en estas comunidades. Oigan, y me parece muy interesante analizar que este barrio en el que estamos caminando, Gamcheon, a ver, es un barrio popular, es un barrio para gente, pues llamémosle de bajos recursos. Y sí, las casitas, igual y la apariencia de las calles son muy similares a las casas que vemos, por ejemplo, en barrios de Latinoamérica, pero en general en lo que pudiésemos llamar, y muy entre comillas, ok, es muy relativo este concepto, pero muy entre comillas, calidad de vida, sí hay una gran, enorme diferencia. Estamos hablando de que este barrio, tal como lo estamos viendo así, tiene un gran sistema de transporte público, tiene luz que no se va o que rara vez se interrumpe, tiene un buen sistema de agua, buen sistema de drenaje, un rapidísimo sistema de internet, hay señal. Vean, estamos acá en el pleno cerro, llamémosle, y ven, la señal al full. Y lo más importante, aquí no roban. Aquí puedes salir caminando en la noche y no te va a pasar nada, no te van a desaparecer, no te van a secuestrar, no te van a ni siquiera robar tus cosas así, dejas tu teléfono aquí, así, te vas, no, nadie lo va a agarrar. Entonces, me parece un análisis bien interesante, bien curioso que se puede hacer. No significa que no haya ciertos robos en este territorio, claro que no, debe tener sus sitios peligrosones, pero sí, es un análisis curioso que les quería compartir, cómo es que, estamos viendo el barrio de apariencia similar, pero de una, repito, muy entre comillas, calidad de vida muy distinta. En ese tema sí es completamente aparte, completamente diferente. Subimos a la Torre Busan, que es la torre más emblemática de esta ciudad, también conocida como la Torre Diamante. Desde aquí podemos ver la cara más viejita, más tradicional de la ciudad. No obstante, llena de edificios. Oigan, pues creo que me está gustando más la zona clásica de la ciudad. A ver, la moderna, la de los edificios altos, está muy chida, muy apantalladora, pero aquí hay mucha más vida. Justo esta calle que estamos recorriendo se llama Nampodon y me encantan todos los letreros de restaurantes por todos lados. La gente, el comercio local, sí, se siente como mucho más, ¿cuál sería la palabra? Cálido, ¿no? Auténtico. Y acá mismo está el mercado internacional, le llaman. Miren, acá venden ropa de todos tipos. También tecnología. Sí, es enorme, vean. Para allá, para allá, para allá. Fácil perderse aquí, perderse entre los callejones y también entre los ofertones. Aquí en el centro es bien común ver de estos puestitos que te leen tu fortuna. Y vean, si nos seguimos metiendo, llegamos eventualmente a donde está... ¡Ah, caramba! ¡Ahora! El mercado de pescado. Exactamente. Lo hizo bien, mi brother, lo hizo bien. Internacionalmente, ¿no? Internacionalmente ese pez se conoce como el pez nepe. Mi brother nos lo acaba de comprobar. Las bromas de nepes, sin importar que no compartamos el idioma, nos hacen reír como pubertos de 12 años, ¿ok? Regresamos todos a la secundaria. Venimos a la zona antigua, al centro antiguo de Busan, que se llama Songdo, para conocer el teleférico. Se supone que es como muy bonito, como muy bello. Ok, perfectamente comprendo. Supongo que quiero este de aquí. Este de aquí suena... suena que me va a gustar. Esto quiero. 20,000 won por persona, ida y vuelta. Aproximadamente $15. Aquí mi carnala los escanea. Cansa me da. Ah, miren, te incluyen un imán gratis
gratis con tu boleto, ¿ok? Agarramos estos. Es el teleférico, vean eso. Boleto al teleférico, imán gratis. Ya tengo que llevarle a mi jefecita. ¡Qué ofertón! Un dinosaurio aquí. ¿Por qué hay un dinosaurio? No lo sé, pero está. Listo. Este es nuestro carrito bonito. Opa. Ah, tenemos piso de vidrio. Vean acá, es privado. Yo pensé que nos iba a tocar con otras personas, pero no. A ver, yo me imagino que cuando hay mucha gente, ahí sí te ponen con otras familias, pero ahorita está bastante tranquilo. Oigan, está muy bonito. Debo decir, el teleférico más lindo al que me he subido en mi vida hasta ahora ha sido el de Medellín. Ok, en Medellín tiene uno muy bonito que ahí, más que sea algo turístico, es un método de transporte, lo cual también le da un valor agregado porque pues puedes tener ese vistazo a la sociedad. Pero ya veremos qué tal. Hasta ahora va muy bien. Pues venga, vámonos. Se cierra la puertita y vámonos a disfrutar de los vistones de Busan. Me gusta esto. Me gusta que tenga el piso de vidrio. ¡Uy, vean qué alto! Este detalle me encantó, ¿ok? Le da un valor, un plus muy cool. Un pequeño audio te va dando un tour como de lo que está pasando, pero pues no entendemos, no sabemos coreano. Pero a ver, si sabes coreano está bueno, te va dando un tour, te va dando información de lo que estás viendo. Vean, tenemos un poquito de Busan antiguo por aquí, llamémosle, Busan clásico. Y por allá tenemos el Busan nuevo, como el Busan más moderno, ¿no? Lleno de rascacielos. Disfrutemos, gocemos. Oigan, pues muy lindo el teleférico. No sé si le gana al teleférico de mi amada Colombia, Medellín, pero sí muy bonito. Chéquense el parque tan lindo al que llegamos. Oh, oigan, sí está bien cool, bien turístico para toda la familia. Un oso panda, aquí te da la recepción. Ay, Calen, ya hizo sentido porque había dinosaurios ahí atrás. Miren esto, ¿están viendo? Un dinosaurio que se mueve. Se mueve este carnal, este otro carnal lo está atacando, este otro brother lo va a rematar. Nuestro pobre brother tiene pocas esperanzas, ¿ok? Pocas esperanzas de sobrevivir a estos velociraptors hambrientos. Siguiendo el recorrido del parquecito, bajamos porque supuestamente acá hay un puente que es como muy cool, que lo construyeron como entre montes. Ah, vean, eso está cool. Vean cómo las personas se ponen mangas, ¿ok? No todas, pero muchas personas se ponen mangas en días soleados como este porque ya lo habíamos platicado antes, pero me parece interesante. No les gusta quemarse, pero nada. Calen manga larga, sombrero, la gafa. El sol no tocará su piel. Y haría así, miren. Para que me dé aquí, porque aquí no me da. Bronceame sol. Miren, aquí Sony me dejó grabarla, ¿ok? Para enseñar. Miren las mangas, ¿ok? El sombrero. Y por aquí el puente de las nubes de Songdo. Uy, sí es largo el tremendo. Es largo, es gordo, es masivo. Es inminente, es ancho. Muy impresionante. Vean estos medidores, está interesantísimo. Esto no lo había visto. Aquí en plena calle, ok, medidores que te indican cómo está la calidad del aire de la zona y también el sol. Entonces vean, hoy el aire está bien, ok. Carita sonriente, sabrosa, suculenta. Hay días que le está feo, peligroso respirar. Y el sol, vean, el sol está entre normal y alto. Ahorita no sé si se alcanzó a ver, pero estaba parpadeando entre normal y alto. Pero no está así de que letal, pero tampoco es lo más amigable. ¡Qué interesante! Nunca había visto esto, de hecho, en ninguna parte del mundo. Y bueno, concluimos este video en la parte exterior del mercado de pescado Chagalchi. Está divino, tiene un muelle, tiene barcos. La vibra en general se siente como muy positiva. La gente te invita a grabar para todos lados. Ven lo que estamos haciendo. Turista chistoso. ¿Qué ciudad es Busan? Tiene desde lo más extravagante, con los lujos más extremos, hasta lo más antiguo, lo más clásico, lo más auténtico. De verdad que he quedado fascinado y ya no sé cuál es mi ciudad favorita. Si soy Team Seúl, Team Busan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les ha gustado de lo que hemos visto? Por favor, déjenlo en los comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo. Adiós.